Hola, mi nombre es Oriana Blanco, soy estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto en la especialidad de Gerencia Aduanera y Tributaria. En el día de hoy corresponde realizar algunos comentarios acerca de la investigación sobre la cultura corporativa organizacional y el liderazgo. Inicialmente vamos a desarrollar una definición general sobre la cultura corporativa organizacional. Se entiende esta como un conjunto de valores, normas, creencias y formas de actuar tanto de manera interna como de manera externa de quienes componen las empresas. Podemos entender que este es el ADN de su composición, todo lo que va a regir el ejercicio de una función empresarial. El autor Shane define la cultura como un conjunto de supuestos básicos compartidos que influyen en el comportamiento de las decisiones de una organización. Y dice que existen tres elementos de cultura: los artefactos, que vendrían siendo, lo material, visible y tangible. Los valores de una organización, que esto es independiente o un factor diferenciativo de las empresas, y los supuestos, que son creencias que van de la mano del objetivo que persigue una empresa. Ahora bien, encontramos 10 características. En primer lugar, tenemos los valores y las creencias, que son principios fundamentales que guían el comportamiento de los empleados y fungen dentro de la toma de decisiones. En segundo lugar, tenemos a las normas y reglas, que son pautas y expectativas acerca de cómo deben comportarse tanto los empleados como los directivos de una empresa. En tercer lugar, tenemos comportamientos y prácticas, las cuales reflejan cómo se va a llevar a cabo dichas actividades diarias de la empresa. Por otro lado, tenemos los rituales y tradiciones. Estas las podemos entender como ciertas actividades que se llevan a cabo con regularidad y, refuerzan, afianzan los valores de un grupo de trabajo. Por otro lado, tenemos en el sexto numeral la estructura organizativa, la cual incluye cuáles son los roles, las responsabilidades, incluyen cuáles son las jerarquías. En este sentido, se puede reflejar cómo funciona la estructura de la empresa, ¿sí? En séptimo lugar, tenemos el estilo de liderazgo. Es un enfoque dentro de una organización que influye directamente en la cultura. Por otro lado, tenemos el ambiente de trabajo, el espacio físico y la arquitectura que puede impactar la cultura, las oficinas, dependiendo de cuáles sean, las visiones que hayan plasmado al momento de desarrollar la empresa. En noveno lugar, tenemos la adaptabilidad al cambio. Es la disposición de una organización para adaptarse a los cambios del entorno interno y externo. En décimo y último lugar, tenemos el enfoque en la diversidad e inclusión. Se puede entender como la atención que una organización presta para crear un ambiente inclusivo y diverso según los estilos de trabajadores. Digamos que en una empresa laboran seres humanos con distintas personalidades, aptitudes, y pues todo esto hay que tener un enfoque claro. Sin embargo, también debe ser un poco flexible en cuanto a las personas que laboren allí. De manera general, podemos encontrar que como base legal tenemos pues el ordenamiento jurídico principal, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Todas ellas conciben que debe llevarse a cabo o debe garantizarse el derecho a un trabajo digno, y que los patronos deben garantizar las condiciones sanas y garantías de derechos a la dignidad humana de sus trabajadores. En este sentido, encontramos entonces que el artículo 87 establece el deber del Estado a fomentar el empleo,
en cuanto a la Constitución. En cuanto a la Ley Orgánica de los Trabajadores, el artículo 18 y 156 concibe el liderazgo que se garantiza como un Estado social de derecho y de justicia para ser democrático y participativo. Esta ley es bastante garantista, prohíbe el abuso de poder y promueve condiciones de trabajo que garanticen un desarrollo físico y mental saludable. Por otro lado, la LOPSIMAT, en su artículo 56, establece que los líderes tienen la obligación jurídica de informar y educar sobre riesgos laborales a todos los trabajadores de una empresa. Por último, en cuanto a este tema desarrollado de la cultura corporativa organizacional, tenemos los factores internos y los factores externos. En cuanto a los factores internos, tenemos el liderazgo, que lo vamos a desarrollar más adelante, el historial y fundación de la empresa, estructura organizativa, políticas y procedimientos, comunicación interna. En cuanto a los factores externos que son importantes para llevar a cabo esta cultura, tenemos un entorno competitivo frente a otras empresas, normativas y regulaciones que son aplicables, como ya lo vimos anteriormente, a todas independientemente de su naturaleza, pues todas deben prever la garantía de todos sus trabajadores. En expectativas del cliente, pues bueno, aquí se va moldando cuando vemos la oferta, la demanda de los distintos rubros, la diversidad cultural y regional, tendencias sociales y tecnología. Ok, en segundo lugar tenemos la investigación sobre el liderazgo. Este es comprendido como un proceso que influye en un grupo para que trabaje hacia la consecución o prosecución de objetivos comunes que han sido plasmados por la empresa. Un líder eficaz motiva e inspira a su equipo, establece una visión, guía y dirección y desarrollo de la empresa. El liderazgo es bastante diferenciativo frente a la figura del poder, que desarrollaremos más adelante. Sin embargo, en este estado vamos a opinar acerca de las teorías del liderazgo, las cuales son 3: teoría de rasgos, teorías de comportamiento y teoría de contingencia. Inicialmente tenemos que la teoría de rasgos sostiene que ciertos individuos poseen características innatas que lo hacen líderes. Esta teoría se centra en identificar los rasgos de personalidad, las habilidades y características que distinguen a los líderes de quienes no lo son. Algunos de estos rasgos los podemos ver acá en la infografía. Estos emplean confianza en sí mismos, tienen una inteligencia emocional bastante desarrollada, tienen habilidades de comunicación con el resto de, sus subordinados, tienen carisma sin perder la figura del respeto, decisión y determinación en el área laboral. Por otro lado, tenemos la teoría del comportamiento, que se centra en las acciones de los líderes en lugar de los rasgos innatos. Que es la contraparte de la teoría de rasgos. Esta perspectiva sostiene que el liderazgo puede ser aprendido, que los líderes se destacan por su comportamiento en situaciones específicas. Esta tiene una subdivisión categorías principales, las cuales son la orientación a la tarea. En este caso, el líder se enfoca en el logro de las tareas y metas que han sido alcanzadas por sus subordinados o su equipo de trabajo, estableciendo con claridad las responsabilidades y supervisando los resultados. Por otro lado, tenemos la orientación a las personas. En este caso, hacen énfasis en las relaciones interpersonales, el bienestar del equipo y la satisfacción de los empleados. En cuanto a la teoría de contingencia, esta sostiene que no existe un único estilo de liderazgo, es como una mixtura. Se entiende que es la mejor de las situaciones, se comprende como el éxito de un líder que depende del contexto en el cual opera, incluyendo factores como el tipo de tarea, la cultura organizacional, las características que desarrolla el equipo. En este caso tenemos
dos teorías que desarrollan esta figura de contingencia. Por su parte está el modelo de liderazgo de Fielder, que sostiene que debe ser compatible con la situación. Los líderes son más efectivos, o este considera que son más efectivos cuando su estilo coincide con la naturaleza del equipo. Por otro lado tenemos a Hersey y Blanchard, que plantean que los líderes deben adaptarse según el nivel de madurez y competencia de sus seguidores. En cuanto a los enfoques actuales sobre el liderazgo, tenemos en primer lugar un liderazgo transformacional que se centra en la capacidad del líder para inspirar y motivar al equipo. En segundo lugar, tenemos el liderazgo transaccional, que se basa en intercambios específicos entre el líder y los seguidores. Este caso se enfoca en el cumplimiento de tareas y el uso de recompensas. Es, como bien lo dice su título, una transacción. Doy un comportamiento a cambio de una recompensa. Tenemos también el liderazgo servidor, que es un modelo que enfatiza la idea de que el líder debe servir a su equipo y priorizar las necesidades del equipo. Por último, tenemos el liderazgo adaptativo, que se enfoca en la flexibilidad y capacidad de un líder para adaptarse a cambios y desafíos dentro de una organización. En opinión propia, considero que este es uno bastante efectivo porque una empresa siempre va a tener una fluctuación distinta dependiendo de los cambios socioeconómicos de un país. Y en este sentido, para que se pueda mantener a largo plazo, pues debe tener un liderazgo que sea molde a las circunstancias. Y por último tenemos el contraste o la diferenciación entre el liderazgo y el poder. Tenemos que, como resumen, el liderazgo es una capacidad de influir en otros de manera positiva, dirigir acciones hacia objetivos comunes, implica relaciones interpersonales, motivación y creación de un entorno positivo, como lo mencioné anteriormente. En cuanto al poder, es una capacidad de influir en el comportamiento de otros, pero no siempre implica un liderazgo efectivo. El dicho aplica que cualquier persona puede ser jefe, pero no cualquiera puede ser líder, y aplica por estas características que se desprenden de estos conceptos. En resumen, el liderazgo implica la habilidad de guiar e inspirar a otros, mientras que el poder se refiere a una capacidad de ejercer control o influencia sobre terceros. Digamos que el líder siempre va a ser la figura más positiva para el desarrollo de una cultura corporativa organizacional, mezclando ambos conceptos que se llevaron a cabo en esta investigación, ya que el líder, como lo vimos, siempre tiene una actitud pues positiva que impulsa y desarrolla el equipo, la misión, la visión, los valores, las creencias que tiene una empresa. Gracias.